Hola, bienvenida, bienvenide a Rifades. En este nuevo episodio vamos a estar platicando con Lilia Mendoza. Ella es actriz egresada del Foro Teatro Contemporáneo bajo la dirección de Ludwig Margules hace un tiempo. Parte de su formación la ha complementado con talleres de cine, producción, improvisación, locución, perfeccionamientos actorales y demás. En 2003 comienza su carrera cinematográfica en el largometraje El Mago, ópera prima de Jaime Aparicio. Desde entonces ha participado en diversos cortometrajes, entre los que destacan Carretera del Norte, dirigido por Rubén Rojo Aura, ganador de varios premios nacionales e internacionales, en Amor en Fin, del director Salvador Aguirre, quien le dio su primer largometraje, su primer protagónico. Y también actuó en El Vigilante de Diego Ross, trabajando allí con él y recolectando varios premios nacionales e internacionales, incluidos el Ariel a Mejor Ópera Prima, nada más. En televisión ha participado en series como Capadocia, Los Minondo, Gritos de Libertad, de Muerte y Libertad, Lo que callamos las mujeres, etcétera. Muchos otros más. Hasta que te conocí, la serie esta de Juan Gabriel, etcétera. Muchas otras más. Ha trabajado también en teatro y ha sido conductora del programa de radio Cinéfilos 2.0. Vamos a platicar ahorita de eso. Y también es coaching actoral de actores y locutores con talleres que ha impartido a través del IMCINE, Procine y de manera independiente. Ella es Lilia Mendoza. Bienvenida. Muchísimas gracias. Oye, muchas gracias por la presentación. Gracias Echaste toda mi semblanza. Sí, bueno, gracias. Fue difícil ahí como resumirla brevemente, ¿no? Sí, pues es que generalmente luego dicen 5 renglones y en 5 renglones uno que pone, ¿no? O sea, no cabe la vida. No cabe la vida. Y sobre todo con una trayectoria de algunos años. No digo cuántos, porque si no se cuentas cuántos años tengo. Sí. Tuve ahí que evitar algunos datos, pero son poco importantes. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Gracias a ti por estar acá. Lo primero es empezar a platicar sobre ¿cómo decidiste ser actriz? ¿Te gustaba estar en las pastorelas de la primaria y eso? ¿O lo descubriste después? ¿Cómo fue la onda? Mira, ya lo he platicado en otras entrevistas porque es algo que a mí me gusta mucho hablarlo. Mi papá, que en realidad era contador, ya falleció. Venimos de familia de contadores, en realidad. Okay. Pero él era muy cinéfilo de corazón. Desde niño se iba a las funciones de cine que había como en su comunidad, junto con su hermano, que también ya falleció, también contador. Ajá. Y él empezó a tener este gusto por el cine mexicano. Okay. Por lo tanto, cuando yo nazco, pues él siempre fue cinéfilo, ¿no? Ajá. Y a mí me empezó a mostrar películas del cine mexicano desde muy chiquita. Uh-huh. Quizá unas no tan aptas para mi edad. ¿Así? ¿Cómo qué? El Castillo de la Pureza la vi a los 7 años. No, pues. Entonces, de ahí viene mi inspiración, justamente porque a los 7 años yo estaba viendo Ripstein, a Diana Bracho en el Castillo de la Pureza, en una escena tremenda que ya cuando la ves ya de más grande dices, ¿qué está pasando aquí en esta película, no? Sí. Efectivamente. Entonces, mi inspiración vino de ahí, ¿no? Uh-huh. De que yo, aunque tenía una corta edad, que a los 7 años no entendía que eso era la actuación, pero sí me gustaba mucho el cine y cuando vi esa película en particular, a mí me gustó mucho lo que pasaba, ¿no? O sea, yo decía, yo quiero hacer lo que esa mujer hace. No entendía qué era actuación, no entendía a qué se refería, pero sin embargo, lo que emocionalmente me provocaba, eso era lo que yo quería que a alguien le pasara igual, ¿no? Que yo provocara eso. Entonces, desde muy chiquita, justo a raíz de ese amor por el cine, empecé a pedir a mis papás que me inscribieran a talleres de teatro. Okay. Y me inscribieron en la Casa de Cultura a los 7 años. Mi primer curso de teatro fue a esa edad. En la primaria siempre estuve relacionada con cosas de que si el coro, que si la escolta, que si no sé qué. Secundaria igual. Llego a prepa igual, talleres de teatro. Mi primer acercamiento con la televisión
fue justamente en la primaria porque como pertenecía yo al coro de la escuela, mi coro del colegio en el que estaba, siempre ganábamos primer lugar a nivel estatal. Estaba en el Estado de México. ¿Te refieres a los concursos del himno nacional? Sí, efectivamente. Ajá. Himno nacional e himno al Estado de México. Ah, sí, cierto, es que... Ajá, porque nosotros tenemos los dos. Sí, la hermana república del Estado de México. Entonces, mi colegio siempre ganaba el primer lugar. Porque yo creo que un plus que dábamos era que cargábamos con el piano para todas partes. Mientras todos los profesores ponían su play en la grabadora y estaban con su, ya sabes, su varita, mi profesor no. Nosotros cargábamos con el piano y él tocaba el piano en vivo y nuestro coro, pues. Y eso yo creo que hacía que siempre ganáramos, por años. ¿Qué tesitura tenías? Yo era mezzo. Yo era mezzo. Creo que sigo siendo todavía, ya no sé, hace mucho que no canto. Y entonces por eso nos invitaron al canal de TV Mexiquense. A presentarnos con el coro del colegio, ¿no? Y la primera vez que yo hice un set fue en TV Mexiquense con el coro y para mí llegar a un foro de televisión fue impactante y de ahí dije, yo de aquí soy. Ajá. Seguía yo viendo el cine, evidentemente, seguía yo viendo películas que mi papá me ponía, de todo, Ripstein, Fons, todo, ¿no? Y fue cuando decido en la preparatoria qué carrera voy a estudiar. Y creo que a mi papá no le sorprendió que yo le dijera que quería ser actriz. Y no contadora como mi mamá hubiera querido. O sea, ¿también tu mamá es contadora? Sí, también. Los dos ya fallecieron y yo creo que les hubiera encantado que se hubiera por esa línea, pero yo creo que porque mi papá siempre le gustó el cine, pues no le sorprendió. Bueno, unos cuentan números, otros cuentan historias, o sea. Exacto. Y me acuerdo que solo me hizo una pregunta muy clara y me dijo, ¿estás segura? Le digo, sí. Dice, bueno, pues ponte a buscar escuelas. Porque si lo vas a estudiar, lo vas a estudiar bien, ¿no? Y yo vivía hasta el Estado de México. Yo no tenía acercamiento con nada de escuelas, ni mucho menos. Sí veníamos al teatro, hacíamos unas excursiones largas cuando veníamos al Helénico, a Ciudad Universitaria, pero no era tan seguido, justo por lo mismo. ¿En qué parte del estado vivías? En Cuautitlán Izcalli. Ah, ya, conozco muy bien por allá. Para quien no vive acá en México, o en los alrededores del DF y la zona metropolitana, Cuautitlán es parte, toda esta parte norte de la Ciudad de México, pues ya es como una zona conurbada. En realidad es que es parte, digamos, de la misma ciudad, aunque sí pertenece al Estado de México, por la relación que hay de personas que van a trabajar, que viven de un lado y de otro. Sin embargo, y creo que eso sí es importante, y ahorita que estamos hablando de esas cosas así como más de detalle, la Ciudad de México en la parte central sí concentra buena parte de la oferta cultural, educativa, y toda esa parte del Estado de México, me refiero a Cuautitlán, de Naucalpan para allá, pues es, digo, no quiero decir tal vez casi desértica, ¿no? Sí, realmente. En términos de difusión artística. El único teatro que en ese entonces existía era el Teatro de las Torres de Satélite. Y era lo más cercano, ¿no? Y ya después, con unos años, abrieron uno que se llama el San Benito, que justo está en la colonia donde vivo. Pero muy poco se asiste a esos lugares. Pertenece a un colegio de monjes, colegio, no me acuerdo de qué, si de jesuitas, no recuerdo. Son mis vecinos hace años y nunca he sabido. Y pertenece a esas instalaciones, pero lo abrieron años después. Sí. Realmente que uno tuviera acercamiento en la cuestión cultural, cinematográfica, teatral, era moverte hasta la ciudad, irte al Centro Cultural del Bosque, irte al Helénico o hasta CU. Y para nosotros eran unas excursiones de mínimo 2 horas. Hay que planearla. Exacto, ¿no? Hay que planearla. Tenemos que ir un domingo, hay que planear la salida, ¿no? Sí, y es interesante porque pasa lo mismo con gente que quería estudiar música y que entonces su única opción era el conservatorio, por ejemplo. Porque venir a Coyoacán, por ejemplo, pues es impensable, o a CU, para estar viniendo diario desde Cuautitlán, ¿no? Son 2 horas, 2 horas y media de ida, otras 2 y media de vuelta, etcétera. Yo me lo eché 5 años, imagínate. A ver, ¿cómo estuvo eso? Pues es que justo cuando me pongo a buscar escuela, pues realmente las únicas opciones son en la Ciudad de México. Y en ese entonces, lo único con lo que di fue con el Andrés Soler, que era de la ANDA, y mi papá me dijo, pues vamos a conocerla. Entonces estaba en la Narvarte. Entonces ahí empecé mi propedéutico. En cuanto yo salí de la prepa, me fui luego, un viernes terminé, el lunes yo ya estaba
en el propedéutico de la escuela, y ahí me eché primero 2 años. Ya luego, conforme ya me fui familiarizando con la Ciudad de México, me di cuenta que no era el tipo de teatro o actuación que yo quería trabajar. ¿Qué tipo era? Ajá. Pues es que empecé a conocer ya las obras de Margules, de Tavira, todo este tipo de trabajo actoral, en donde entonces el de la ANDA no llenaba mis expectativas. Ellos estaban más enfocados a la cuestión de la televisión, del teatro comercial, la comedia musical, que de hecho casi no me gusta. Y dije, pues es que esto no es lo mío, ¿no? Conforme fui yendo a montajes, que en la misma escuela me llamaban a que los viera, o que yo misma ya buscaba verlos, pues fue cuando dije, no es por aquí. Híjole. Y un amigo mío que estaba en mi generación, él decidió cambiarse a la escuela de Margules, a mitad de curso. Okay. Y fue como yo me acerqué más a esa escuela y dije, es que esto es lo que yo estoy buscando. A nivel actoral, a nivel emocional, creo que por aquí es. Y fue una decisión muy difícil para mí, que en mi último 3er año yo no lo concluyera en el Andrés Soler, porque fui a empezar de cero al foro de Margules y empecé otra vez. Entonces, por eso estuve 2 años en una escuela y toda la carrera en la otra. Oye, o sea, puedo entender la diferencia de género como de estos teatros como espectador. Yo voy, veo una producción de estas tipo Televisa, pero en teatro, y bueno, puedo entender más o menos cuál es el tipo de diálogos, de tramas, de temas que van a tratar, y este otro teatro, no sé, le llamaría universitario, experimental, no sé cómo llamarle, pero en términos de preparación, ¿qué cambia? O sea, ¿cómo se prepara un actor? ¿Cambia la memoria, el trabajo del cuerpo? ¿Qué onda? Fíjate que algo de las cosas que yo notaba de diferencia, porque al final del día, al tener ambas escuelas y ambas educación, sí noté esas diferencias, ¿no? Lo principal era el analizar los textos. La manera que abordábamos, mientras en una escuela trabajamos 1 año sobre teatro griego, en la otra nos íbamos sobre la pieza de Ibsen, Chekhov y todo este tipo de dramaturgos, ¿no? O sea, más contemporáneo. Mucho más contemporáneo. No está relacionado con el tema. Efectivamente, mucho más contemporáneo, y sobre todo porque la cuestión actoral, algo que tenía Margules como característica era que trabajaba mucho con el interior, muchísimo con la emoción. Nos insistía mucho en que si veía una escena y no le transmitías nada, no sentía nada, decía, pues es que no está pasando nada, ¿no? Y de pronto el otro tipo de trabajo es mucho más formal. Entonces, de alguna manera, pues tú sí estás trabajando con un personaje, pero lo creas más de forma, mucho más de fuera. Y el trabajo que Margules trabajaba era mucho más interior. Okay. Entonces, sus montajes, por ejemplo, mientras unos son mucho más de espectáculo, de escenografía, de show, Margules es todo contenido y con pared plana. Y solo el actor y ya, ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho de una obra que me encantó, que era Los Justos, que fue de las primeras que me encantaron. Eran solo los actores, una pared metálica y ya. No había ni una sola cosa ni de utilería. Entonces está realmente el actor con sus emociones frente al espectador y todo su mundo. Ahorita que dices esto, es curioso porque en el capítulo anterior estuvimos platicando con Enrique Cueva, actor también, y precisamente él nos decía, y yo le preguntaba que nos explicara un poco más, que nos aclarara qué era eso de crear un personaje de afuera para adentro, de adentro para afuera, porque suena como muy abstracto, ¿no? Y precisamente coincide con esto que nos estás diciendo. Y ahora me resulta interesante mostrar un poquito este asunto de cómo se ve el teatro. Ahorita que decías, ese otro teatro, digamos, de más comercial, se vale mucho de escenografía, de juego de luces, de mucha música, etcétera. Y es, no sé si lo podría decir así, pero está más enfocado hacia el entretenimiento, mientras que el otro teatro te lleva hacia un cuestionamiento. Sí. Sí, también te detiene, pero no es lo que busca. No busca evadirte, sino al contrario, clavarte en algo, en un tema, en una emoción, en un asunto político, existencial, qué sé yo. Por supuesto, eso que estás mencionando es súper importante y creo que era algo que diferenciaba el trabajo de Ludwig a lo que mostraban otro tipo de trabajos de otras obras, ¿no? Una cuestión
interna que te haga reflexionar, que a lo mejor el espectador se deje conmocionar y se deje tocar, ¿no? Y posiblemente salga a cuestionarse sobre el tema o simple y sencillamente dejarse llevar por las emociones y sentir que algo pasó, ¿no? Que le provocó una catarsis, que le provocó algo. No porque el otro teatro no lo tenga, pero como bien dices, es mucho más hacia el enfoque de diversión, de distracción, que está padre también. Claro. Digo, me ha tocado ver obras comerciales que también te hacen reflexionar y cuestionarte cosas, pero sin embargo no hay una profundidad a veces en los personajes. Y el desarrollo y el cómo creas un personaje para ese tipo de obras, pues sí definitivamente tiene que involucrarte de una manera más profunda, más íntima, más visceral, ¿no? Entonces sí es un trabajo diferente. Sí, yo digo que es como cualquier cosa. No es que uno sea mejor que otro, no es que la Coca sea mejor que el Boeing. O sea, cada uno llega para momentos distintos y hay para todos públicos, ¿no? Sí. Bueno, regresando al tema de tu preparación, entonces estabas ya ahora sí con Margules y ahí terminas, ahí sí concluyes tu preparación teatral. ¿Cuántos años son y luego qué pasa? Son casi 4 años. Yo me fui un semestre antes porque justo ya eran las últimas fechas de montaje y también algo que pasa en la escuela que filtra mucha gente. Algo que sucede con este tipo de procesos es que inevitablemente el alumno empieza a decir, esto no es mío. Yo ya me voy, ¿yo qué hago aquí? ¿No? Claro. Muchos desertaron porque evidentemente pues la exigencia es diferente, ¿no? Entonces éramos ya hacia el final del año 5 alumnos. Entramos 17 y al final estábamos nada más 5 y ya en el último semestre no me quedé porque ya fue cuando me empezó a salir por fin trabajo en cine. Y algo que tenía la regla de Margules es que no podíamos trabajar y estudiar al mismo tiempo. Porque pues él tenía la fe, la creencia y la fe de que pues esto es como un médico. No puedes ir a operar si no has concluido la escuela, ¿no? Ajá. Cosa que la verdad es que yo como fui un poco rebelde. Gracias. Claro, sí. Sí, ahorita, pues, sí. Y venía yo de una escuela en donde pues sí podías ir a castings. Ajá. Pues me salté un poquito eso, no me la creí tanto y yo sí empecé ya a hacer, a hacer castings, a buscar proyectos desde antes de salir. Entonces empecé a hacer una primer película casi enseguida de que salí y pues ahí tuve que tomar la decisión también, o me quedo al último semestre a terminar o me voy ya a buscar trabajo, ¿no? Claro. Y la verdad es que decidí irme a buscar trabajo, decidirme a tomar unas fotos nuevas y pues empezar a mostrar mi trabajo por todas partes. Y fue así como salí de la escuela y me acerqué a un profesor que yo había tenido en la primera escuela, que él es diseñador de maquillaje y actor. Entonces, por muchos años trabajó en la Compañía Nacional del Teatro. Y él me invitó a asistirle maquillaje en 2 montajes. Y fue el primer trabajo que yo tuve saliendo de la escuela, ni siquiera como actriz, como asistente de maquillaje. Y estábamos yo muy feliz porque entre los montajes que estaban era Santa Juana de los Mataderos de Luis de Tavira, que duraba 5 horas, me acuerdo. Y a la par estábamos haciendo el diseño de maquillaje de Relaciones Peligrosas con Walter Duener, donde estaba Diana Bracho. Entonces para mí era, me voy a hacer eso, obvio, ¿no? ¿Por qué? Porque es el acercamiento al teatro, porque es estar ahí, porque es conocer de adentro también, aunque no sea actuando, el trabajo del director, del iluminador, del escenógrafo. Yo me acuerdo que cuando estaba Santa Juana, Philippe Amand era el diseñador de escenografía, y recuerdo las sesiones que eran interminables para iluminar una carta, ¿no? O sea, los actores estaban allá, pues sí, pero también nosotros lo vivíamos de fuera y era impresionante. Entonces, me gustó muchísimo esa experiencia, solo que llegué a un punto en el que justo en Relaciones Peligrosas, en ese entonces estaba Ana Serradilla actuando también. Y un día llego, porque yo ya tenía unas fotos que en algún momento me tomé con un fotógrafo que dije, pues ha de ser así, ¿verdad? Y yo no tenía idea ni cómo tenían que ser las fotos, nada, ni con quién ir a dejarlas. Entonces un día llego, iba a dar función, y llego con Ana y le digo, oye, me gustaría que vieras mis fotos para que me des tu opinión. Y en eso me dice, también eres actriz. Y ahí me cayó el 20 y dije, me han relacionado como maquillista. Digo, que tampoco soy maquillista, soy asistente de. Algo está y algo mal no aquí. Quiero que me enfoquen así. Digo, no, es que soy actriz y también hago maquillaje, no al revés. Y ahí decidí
que era el último montaje que iba a hacer como asistente de maquillaje. Bueno, pero al menos Fueron estuviste con grandes, la quien verdad. te inspiró para ser actriz, ¿no? Diana, a la fecha tengo guardada una cajita que me regaló con unas almendras confitadas bien bonita que mandó a hacer con mi nombre y con el de mi compañera que estuvo conmigo en maquillaje. Y además con ella le estoy muy agradecida porque no solo fue ese montaje. Cuando fue mi cumpleaños número 20, yo todavía estaba en el Andrés Soler. Y ella estaba haciendo María Callas. Entonces mi regalo de cumpleaños, yo quise ir a ver María Callas, ¿no? Ese fue mi regalo que le pedí a mi papá. Pero yo como ya me sentía con charola, porque traía la credencial de la ANDA, me metí hasta los camerinos para buscarla. Y entonces me acerqué a ella. Fue muy linda y muy amable porque me abrió la puerta de su camerino. Le conté de hoy, pues estoy estudiando actuación. Me dice, ay, qué bien, ¿y dónde estás? Entonces luego, no, pues en el Andrés Soler. Me dice, dame unos 10 minutitos para cambiarme. Mira, mientras ve esto. Y saca su libreto de María Callas, me lo da empastado y yo así, con mis papás al lado, además así de, ok, me siento en una banquita que está enfrente de los camerinos a hojearla. Para mí fue tan bonito que me mostrara esa parte de su trabajo. Claro, sus apuntes, sus notas de empastado, subrayados, notas de periódicos sobre María Callas, sus notas. Híjole, no, para mí fue mágico. Y cuando termina de cambiarse, me invita a pasar a su camerino, me muestra las fotos de sus perritos, de sus hijos, no sé qué. Sí. Y me comenta que pues sí, eso de estudiar actuación es difícil, pero que pues si yo lo quiero, adelante. Cuando yo hago la transición de escuela y ahora me la encuentro trabajando, le comenté, digo, ¿te acuerdas que te comenté? Me dice, claro, digo, ¿y qué fue? Digo, pues me cambié de escuela, hice la transición y pues ahora pues estoy buscando, ¿no? Entonces me gustó mucho cómo ella siempre fue muy, muy bondadosa, de mostrar esa parte, de cobijar, de también darme consejos de por dónde, ¿no? Y pues siempre estuve muy agradecida por esa apertura, porque ahora que yo estoy del otro lado, sé que ese tipo de apuntes personales pues sí es un trabajo que no con cualquiera muestras. Ajá, no andas compartiendo luego, claro. Exacto. Sí, porque también trae cosas, me imagino, a veces personales, o incluso puede ser una parte de la vulnerabilidad de una persona, ¿no? Sí. Porque pues, de alguna forma están ahí cosas tuyas que a lo mejor no tienen que andar viendo otras personas, ¿no? Sí. Por cierto, ese montaje está padrísimo. Yo lo volví a poner hace unos años, hace poquito. No sé el de Callas. Ajá. Y pues ahí ve uno por qué es una gran actriz, ¿no? O sea, un monólogo impresionante que va en unas emociones increíbles. Sí. De las primeras obras en las que yo la vi fue en El tranvía llamado Deseo, helénico. Era ella con Lisa Owen y era una cosa impresionante, ¿no? Ay, Lisa Owen, yo siempre estuve enamorado de ella de chavito. ¿Sí? No, es que esa parte es guapísima y súper buena actriz, justo. Entonces, pues seguí de cerca su carrera y ya cuando me tocó conocerla, pues para mí fue maravilloso que diera esa apertura, ¿no? Claro. Y esa bondad. Y entonces, en ese momento, precisamente con ella, decides romper con este asunto del maquillaje y decir, ahora sí me voy a presentar solo como actriz. Me voy a enfocar. Fíjate que a mi maestro le agradezco mucho porque justo terminando esos 2 montajes vinieron otros, evidentemente, que nos decía, pues ya vamos a trabajar en esto. Y me dio mucho pues sentimiento decirle gracias, pero no. Ajá. Porque me dice, ¿pero cómo? ¿Por qué? No, o sea, si ahorita en lo que te sale algo, y le digo, es que justo no me va a salir si yo no me presento como actriz. Entonces, si me siguen enfocando como asistente de maquillaje, pues difícilmente me van a voltear a ver como actriz y prefiero ahorita decir que no. Yo necesito el trabajo, lo sé, necesito el dinero, lo sé, pero creo que mejor me voy a enfocar. Y me valoró mucho eso, me dijo, claro que sí, eso, hazlo. Y entonces Ana, bien linda también, Ana Serradilla, me dio un listado de los directores de casting. Y fue gracias a esa lista que ella me proporcionó que yo empecé a repartir mis fotos con Isabel Cortázar, con Manuel Tell, con Becker, con todos los directores de casting que había. Y de ahí fue que por primera vez me llamaron a hacer mi primer casting para cine cuando yo todavía no había hecho ni siquiera un cortometraje. Okay. Isabel Cortázar fue la primera que creyó en mí y fue como llegué a mi primer proyecto cinematográfico pisando un set, sin haber pisado nunca, ni siquiera te digo para un corto, nunca, ni un ejercicio. Yo solo había tenido clases con Leticia Guijara, con justamente
Walter Duener, con Roberto Sosa, pero solo talleres de cine, más nunca había estado ejecutando Foro, en un claro. set, en un foro ya en forma. Hasta que me enfrenté a ese primer casting que hice, el primero que hago para cine, el primero que me quedo, y pues ahí fue donde empecé con el cine y dije, pues es que siempre me gustó el cine. Yo realmente creo que estudié la base actoral teatral porque es lo sólido que tienes para hacer cine. ¿Y por qué no hay una carrera de actriz cinematográfica? Efectivamente. O sea, No, tal a cual. huevo No. tiene que ser Sí. teatro y luego ya saltas a donde quieras, Tus ¿no? bases, efectivamente, tus bases tienen que ser teatrales para después enfocarte. Después hubo ha habido intentos, obviamente, talleres y demás. Luis Felipe Tovar abrió el set, de hecho estuve ahí, de sus primeras generaciones estuve ahí también, porque el trabajo con la cámara es otro, ¿no? A mí la verdad es que lo que me enriqueció mucho fueron los talleres de Leticia, de Roberto. Jamás se me va a olvidar que hablábamos de continuidad, que hablábamos de escenas donde tenías que, una escena que nos puso era así de, a ver, aquí en el escritorio hacemos estas cosas, aquí hay estos movimientos, repítelo y repítelo y repítelo, y tenías que tener conciencia de tu continuidad ante la cámara. Me dice, porque a la hora de editar tiene que ser igual. O sea, si vas a repetir la toma 3 veces, la general, luego la de protección, luego con otra cámara del otro lado, porque para cine es una sola cámara, tiene que ser igual. No puedes de pronto decir, ay, el vaso estaba aquí y ahora estaba acá. Pues no, dice el editor, te va a cortar. Ya Dios, tu única oportunidad de 2 segundos de tu personaje, ¿no? Claro, y la memoria del cuerpo, en dónde tenías la mano, hacia dónde te volteaste. Sí. Okay. Ahí con él empecé a tener esa conciencia y la verdad es que se lo agradezco mucho. ¿Te refieres a Roberto Sosa? Roberto, porque... Saludos, Roberto. Sí, porque la verdad es que hasta que lo ejecuté fue cuando empecé a entender todo lo que nos decía. Y me queda claro que el trabajo que con Margules fui trabajando sobre este trabajo interno también me fue ayudando a que los personajes en cine sean mucho más contenidos. Eso te iba a preguntar. ¿En cine tienes ese chance también de construir el personaje, de analizar el texto y demás? Pues mira, realmente depende de tu personaje. Porque a veces, si uno va solo para una escena, muchas veces no tienes la oportunidad porque nada más te mandan tu escena, tú llegas el día del llamado y en ese momento conoces al director. Pero si tienes la oportunidad de hacer un personaje más grande, con más juego, pues sí es un trabajo diferente. O sea, a la fecha sigo participando en algunos proyectos con amigos, ya sea para un cameo o para un personaje más grande, y el trabajo es diferente. Cuando tú manejas un protagónico, también depende del director, ¿no? O sea, hay directores con quien sí te pone a ensayar contigo, llama a todo el elenco, crea escenas como si fuera improvisación teatral para construir un personaje, pero a veces no da tiempo. Entonces, a veces más bien te vas a trabajar a tu casa, trabajas algunas cosas con el director y vas construyendo conforme van platicando y así, o sea, es diferente, ¿no? Okay. No hay un trabajo como en el teatro que tienes meses para preparar, que le vas encontrando en energética, emocional y sensorial y todo conforme vas avanzando. En el cine no. En el cine sí tienes que tener muy claro en qué escena estás y después el día del llamado cuál vas a trabajar, porque a veces te toca empezar con una muy dramática en donde después te brincas a la felicidad y entonces tienes que tener muy claro en qué sigue. Y luego se van a unir Exacto. en algún otro punto y o sea, no quedan juntas, pero tú las grabaste juntas el mismo día. Claro, y no, ese tipo de cosas que no sabe la gente el que trabajo no se del dedica a esto. editor, que es el final, pues al final no está en tus manos. Claro. Pero sí tienes que tener claro qué pasa con tus emociones, porque al final el personaje sí es el mismo. No puede hoy estar de una manera y resulta que al otro viene la continuidad de esa y vienes de otra manera, ¿no? Claro. O sea, emocionalmente hablando, sí tienes que tener claro tu arco emocional, ¿no? Entonces, ahí empezaste en cine y luego fue que o sea, primero hiciste largo y luego corto. Después vino lo de Carretera. Fíjate que Carretera fue años después. El Mago fue mi primer película y mi primer acercamiento al cine. Y de ahí los del CUEC me empezaron a ver. Porque gracias al Mago me conocieron. Y me empezaron a llamar a sus ejercicios escolares. De los primeritos que hice fue un cortometraje con Pierre San Martín, que ahora está haciendo su ópera prima, ya la hizo, y con Laura Pino, que ahora es productora. Sus primeros ejercicios estuve ahí con ellos.
Ok. Entonces, el CUEC me cobijó mucho en ese sentido. Los cortos que empecé a hacer fue más con el CUEC. Y de ahí ya empezaron a venir otros castings, ¿no? Que también Isabel Cortázar fue la que más me invitaba a proyectos. Y mi primer protagónico, el casting lo hizo Anilú Pardo, que fue el de Amor en Fin. Ese fue con Anilú, que también empezó a voltear a verme en otras cosas y fue como me fueron llamando, ¿no? Porque pues uno, así estás, te van viendo y dicen, la que sale, mira, está interesante. Entonces a lo mejor es como te van invitando, porque pues uno todavía a lo mejor no es tan famoso, ¿no? Claro. ¿Después de esto entonces vendría la televisión o se fue dando a la par? Se fue dando un poquito después del cine, como al año. Porque justo entre los directores, la lista de directores de casting que me mandó, me dio también los datos de TV Azteca. Y el primer acercamiento que tuve fue con TV Azteca, porque TV Azteca en ese entonces, y todavía, tenía mucho más apertura para que los actores fuéramos a reportarnos. Recuerdo que en ese entonces los martes eran los días para que fueras a llevar tus fotos, a que pases a las producciones a reportarte, y todos nos anotábamos en una libretita para llegar a pasar. Cuando en Televisa estaba mucho más limitado, porque si no tenías un acceso aprobado por la ANDA o por alguien de producción, no podías entrar. Entonces, mi primer acercamiento fue con Azteca, y el primer proyecto al que me invitaron, ya sin casting, porque ahí no, solo hacen casting como para mayores protagónicos, ¿no? Ya una novela y estas cosas. O sea, perdóname, tú llegabas en ese tiempo, te anotabas, decías tu nombre, tu foto y bye. Y a ver para qué te iban a querer en algún momento. Pasabas con los directores de casting, que eran de unitarios o de novelas, y decías, aquí estoy, presente, yo soy. Y decían, sí, déjanos tus fotos y ya. Y entonces los jefes de reparto para novelas sí hacían casting. Me tocó un casting, no me acuerdo para qué proyecto era, con María Antonia Yáñez, que en ese entonces era la directora de general de casting de TV Azteca, para conocernos. Nos mandaba un monólogo para irnos preparando y a ver en qué nos podían proponer. Pero mi primer proyecto al que me invitaron fue un unitario, que en ese entonces era una serie que se llamaba SPP, Sin Permiso de Tus Padres. Eran pues estos unitarios como lo que sigue siendo Lo que callamos, bueno, que ya no está ahorita, y eran diferentes historias. Y entonces a mí me hablaron de, oye, hay un personaje para ti, obviamente chiquitito, porque era mi primer participación en tele. Yo tenía una escena, ¿no? Entonces, pues, te invitamos. Yo, perfecto. Entonces, me mandan la escena y yo solo tengo la escena, no tengo el guión completo del capítulo. Yo solo voy con mi escena y cuando me llega el llamado, veo por fin con quién me va a tocar, ¿no? Y yo no sabía. Y mi primera escena que tengo en televisión es con Humberto Busto. Años después trabajamos, ¿no? Él hacía un personaje dentro de la historia, era el protagónico, obviamente él ya protagonizaba, y su personaje en la historia se iba a vestir de mujer para que engañara a los papás de la novia porque no querían que tuviera una relación. Entonces me acuerdo perfecto que mi escena era en el baño de mujeres, que una mujer, que era Humberto vestido de mujer, me coqueteaba. Y entonces yo frente al espejo así de, o sea, ¿cómo, no? Y creo que tenía una frase, no me acuerdo qué decía, y ya, era todo. Así fue como entré a la televisión. Y de ahí, bueno, pues ya me empezaron a llamar para más unitarios. Entre esos fue como empecé ya en Lo que callamos las mujeres. Y de ahí me quedé como 10 años, 12, no sé cuántos estuve en Azteca con Lo que callamos las mujeres. Es que sí tienen 1000 temporadas, ¿no? O sea, ¿cómo se divide? ¿Si es por temporadas o fue así corrido? Lo que callamos, pues nunca lo dividieron por temporadas oficialmente. Creo que más bien fue corrido, pero duró años, 15 años con ese nombre. Después le hicieron una transición que se llamaba Mujeres Rompiendo el Silencio, pero era el mismo formato, nada más que como con nuevas historias. Y bueno, después vino broncas en la televisora, que el programa desapareció, pero sin embargo por años fue lo que sostuvo realmente el rating importante de la televisora, ¿no? Y pues al final del día fue lo que me fue dando proyección en televisión. Ahí tuviste un montón de papeles. Sí, de todo, desde los bitsitos justo con los que empecé, hasta cuando ya empecé a protagonizar en los capítulos. Y pues bueno, me encantaba estar ahí, porque además algo que me gustaba de Lo que callamos era que muchos de los programas que hacían pues estaban basados en historias reales, fundaciones que aportaban historias y que pedían que ciertos capítulos estuvieran. Entonces nos tocó varias veces ir a las fundaciones de donde salía la historia a trabajar con las mismas personas de ahí, con sus historias reales, ¿no? Ándale. Y alguna vez, por ejemplo, me tocó un capítulo sobre el bullying
que la fundación que lo pidió en el día del aniversario del bullying, que es, no me acuerdo qué día anual lo hacen, ese programa se estrenó ese día y a nosotros nos hicieron un programa en vivo para que la gente pudiera tener pues acercamiento con nuestro capítulo. Una vez que vieran el capítulo, poder platicar con los actores que estuvimos en ese capítulo. Ay, qué bien. Estuvo bien bonito. Entonces, algo que me gustó mucho fue eso, el trabajo social que de alguna manera siempre tuvieron. Con y es que ese casi no se ve. O sea, cuando mis alumnos, la gente en general piensa en estos unitarios, que son programas que concluyen el mismo día y al otro día tienes otro episodio con otra historia, otros personajes, pues se ve como un programa que va para la tarde, para un público de mujeres y nada más, pero no se ve este tipo de acciones que hay detrás. Sí. Que estaría padre también visibilizarlos, ¿no? Sí, porque al final del día, si bien se planteaba una historia dentro del programa, sí se planteaban alternativas y de hecho te compartían el teléfono de la fundación a la que te podías acercar y sé, porque estuve ahí, que muchas personas llegaron gracias al programa de Lo que callamos a pedir ayuda a las fundaciones. Okay. Era su manera de por fin conocerlas y animarse a tomar acciones en sus casos, ¿no? Ok. De todo ese tiempo que estuviste en este programa, ¿cuál podrías decir que fue tu mayor aprendizaje? Pues principalmente esto del trabajo social, ¿no? Algo que lo que te decía al principio, que yo quería que lo que yo hiciera me provocara emoción, como el personaje de Diana en El Castillo me provocaba a mí me daba mucha satisfacción saber que los personajes que yo interpretaba o que mis colegas, mis amigas también interpretaban, algo le movía a alguien como espectador y lo ayudaba o a tomar decisiones o acercarse justo a una fundación para pedir ayuda o que les movía cosas. Entonces me llegó a pasar en varias ocasiones que de pronto la gente me ubicaba por Lo que callamos y me decían, es que tu personaje que hiciste en tal cosa me hizo que yo tomara la decisión de dejar a mi marido, ¿no? Entonces, cuando alguna vez me pasó eso, fue así de, ahí entendí la importancia que tenía no solo el programa, sino lo que estábamos haciendo. Sí, la repercusión de tu trabajo. La repercusión del trabajo. Claro. No nada más es contar una historia, es creíble o no, un buen trabajo actoral o no, sino que la historia realmente que se muestra está generando un algo en el espectador o en alguien que se identifica y le está provocando tal vez una catarsis, tal vez una toma de decisiones, tal vez algo importante en su vida. Entonces, eso para mí era... Claro, claro. Dentro de tantos personajes que has estado haciendo, has vuelto al teatro, pero también te has dedicado a otro tipo de cosas como coaching de actores. ¿Cómo das ese paso? ¿Cómo sucede esa transición? ¿La continúas junto con tu carrera actoral en activo? ¿Cómo es el asunto? Fíjate que yo no lo había buscado, porque pues siempre he creído que el respeto a un profesor y dar clases pues es de trayectoria, de conocimientos y todo. Todo se dio porque un amigo locutor con quien tomé cursos de locución, después, ya con alumnos que él tuvo posteriores, necesitaba darles coaching actoral a sus locutores. Porque pues a la hora de hacer el personaje o crearlo, les costaba mucho, estaban muy enfocados a la tonalidad nada más y no a la emoción. Entonces fue el que me dijo, oye, yo no puedo dar en este taller, ¿crees que tú puedas darlo? Y ahí fue donde dije, ay, no lo sé. O sea, pasar de locutor a actor de doblaje. No necesariamente para actor de doblaje, sino para darle la emotividad, la interpretación, la cuestión que la voz requiere, ¿no? O sea, incluso a una locución comercial. Exactamente, a una locución comercial, porque al final del día en la locución comercial, pues sí, manejas el tono vendedor, todo esto, ¿no? Pero al final, a la hora de leer un texto, pues a veces se escucha leído, ¿no? No hay ni siquiera un entendimiento del texto, porque pasa que nada más te da el texto, lo lees y ya. Y sí, gramáticamente y fonéticamente sonará muy bonito, pero a la hora de darle una emoción o el por qué estás diciendo esto, el análisis es otro. Entonces, lo transmites diferente, por supuesto. Entonces, fue gracias a él que dije, bueno, a ver, me animo.
Y empecé a descubrir que me encantaba y que muchas herramientas a nivel actorales le servían muchísimo a la hora de tan solo entender un texto, leerlo, analizarlo diferente e interpretarlo. Okay. Entonces la interpretación de la voz se vuelve otra cosa. No nada más es, ahí sí repito el texto y ya, porque es mi comercial. Pues no, también hay que ver a qué público se lo estás vendiendo. Me pasaba que, por ejemplo, con algunos alumnos analizábamos un texto para un chocolate, ¿no? Pero yo de pronto les dice, bueno, ¿y has probado el chocolate? No, pues tienes que abrirlo. O sea, tienes que abrirlo, probarlo, porque no es lo mismo vender un chocolate que es para un público infantil, ¿puedo decir marcas? Sí. Bueno, claro. Carlos V, a tener un Ferrero Rocher. Es otro público completamente diferente. Por lo tanto, la voz del locutor va a ser completamente diferente. Y tienes que venderlo de otra manera. Ahí está Doña Lucha con Aurrera. La intención que le da y cómo lo vende no va a ser igual a cómo lo va a vender Liverpool. O sea, estoy pensando que una parte del trabajo de voz y de locución tiene que ver, y de la actuación, con la parte técnica. Es decir, el aparato fonador donde colocas la voz, los timbres, las notas, y más agudas, más graves, más rápido, más lento, etcétera. Pero al final eso no es más que un vehículo para lo que realmente es importante, y tiene que ver eso otro, lo realmente importante, con la emoción. Por supuesto. Que lleva el mensaje. Por supuesto. Y sí se nota la diferencia de cuando hay un actor haciendo una locución, de cuando hay solo un locutor que no tiene a lo mejor esa parte emotiva trabajada, ¿no? Claro, porque, vale la pena aclarar que para hacer locución basta con un curso, un taller que puede ser tan extenso como de 2 años, tal vez lo más largo, como un taller tal vez de medio año para aprender cosas de la cabina. La técnica, demás, ¿no? Al final la técnica, y está muy bien, pero también hasta dónde te quedas ahí o lo enriqueces, ¿no? Y algo que buscaba siempre este profesor con sus alumnos era que enriquecieran y que no se quedaran solo en la forma y en la técnica, sino que a la hora de interpretar dieran ese plus actoral que ciertos locutores sí lo han dado, ¿no? Es que creo que ahí es donde está la clave, en la palabra interpretación. O sea, creo que es muy distinto ser un títere de lo que sea, leer algo, a interpretarlo, es decir, hacerlo tuyo y decir desde tu punto de vista eso que te pidieron decir. Entonces, y desde tu intención y tu emotividad, porque al final, si tú lees el texto, ok, lo entiendes racionalmente hablando, pero si le das un poco más de profundidad o te conectas con alguna emoción, a lo mejor el tono de voz te puede salir un poco más dulce, no lo sabemos, depende qué estás buscando, ¿no? Me acuerdo mucho que en ese entonces había un ejercicio de una locución que ellos trabajaban y esa narración era sobre venta de seguros, pero lo hacía Jiménez Cacho. Y entonces era una cosa maravillosa porque evidentemente había una interpretación. Claro. Y era ver la diferencia de cómo el locutor normal lo va a leer y un Jiménez Cacho contra yo. Ándale, o sea, pues cómo, no, pues es que... Y entonces me servía mucho ese ejemplo para que lo escucharan, porque la locución de Jiménez Cacho, aunque sea un comercial de venta de seguros, es diferente a que lo hubiera hecho cualquiera. Sí, y el Jiménez Cacho es bueno en voz en off. Ahorita me acordé también de... Y tu mamá también. Él es la voz en off, ¿no? De este narrador allí que va llevando. Sí. Es difícil. Sí. Porque uno pensaría, bueno, pues es una voz en off, la pudo grabar cualquiera. Estás leyendo un texto. Pero ahí está la diferencia entre hacerlo de una forma, de una manera, y hacerlo de otra. Porque al final del día, cuando tú interpretas un personaje, aunque sea ese que está leído en esa voz en off, la cadencia, las pausas, la entonación es diferente. Y no nada más tiene que ver dónde están tus resonadores. Que sí, a la cuestión técnica es importantísimo. Todos los locutores deben tomar talleres de locución. Sí, échense la carrera, ¿no? Pero ya cuando profundizar un poco más en la interpretación, sí es importantísimo que se acuda también al trabajo actoral, porque es ahí donde va a enriquecer la emoción, ¿no? Totalmente. Así como estamos platicando hasta ahorita, Lilia, todo parece miel sobre hojuelas, todo parece algodoncitos bien bonitos, porque tu carrera ha ido así como suavecita, ha ido corriendo muy bien. No ha habido tropiezos, no ha habido momentos retadores en tu carrera. La carrera, como consecuencia, como cosas, no tanto, ¿no?
creo que más bien la cuestión personal es lo que hizo que yo diera una pausa en algún momento, ¿no? Okay. Justo cuando vengo de hacer mi primer protagónico, de Amor en Fin, yo venía así encarrilada de, no, bueno, de aquí ya, ¿qué más castings vienen, no? Y a lo mejor de aquí ya me empiezan a buscar. Eso fue en 2008. A los 6 meses de terminar de filmar la película, detectan a mi mamá con cáncer. Entonces fueron 2 años de lucha personal, familiar, y que inevitablemente a mí me hizo dar una pausa, porque aunque seguía yo haciendo castings, trabajaba las cosas como iban saliendo, pero yo estaba en mi casa dedicada a mi familia, a cómo era la salud de mi mamá. Cuando estrenó la película en 2010, ella muere a los 5 meses. Entonces fue todavía más fuerte para mí, porque me sentí como el tener que mis prioridades estaban en otro lado, ¿no? Y sí siento que a partir de eso fue como una pausa muy rara que inevitablemente di a la carrera. Porque, por ejemplo, a mí me empezaban a llegar posibles oportunidades para viajar y trabajar en otro país. Y evidentemente yo decía, no. Claro. Mi lugar está en mi casa. Claro. ¿No? Entonces eso fue pues un bache ahí que sentí en su momento, que lo había dado como en mi carrera, y después tuve que volver otra vez como a retomar, ¿no? Y volver otra vez a empezar de cero. Entonces para mí fue como eso, como volver a empezar de cero. Sentí que a lo mejor no estaba tan vigente o no me ubicaban, cositas así que al final me mantenían nada más, pero sin embargo yo sentí que volví a empezar de cero. Y pues bueno, también la partida de mi papá, que fue hace 3 años, por lo mismo, cáncer otra vez, ¿no? Yo venía justo de entrar a Televisa, porque durante muchos años, como estuve en Azteca, pues yo estaba vetada en Televisa, ¿verdad? O sea, ¿sí existe eso? Sí, ¿todavía? sí existió. Ahorita ya no, afortunadamente, pero sí existía. Sí existía. No podíamos trabajar, ¿no? Y como yo fui así niña, unitario, lo que callamos, no, pues yo estaba en la lista negra. Okay. En 2019, justamente una directora de casting que estaba en Azteca, que al principio fue muchos años asistente de María Antonia Yáñez, justamente, ella se quedó años después como directora de casting y después hizo su productora independiente. Y ella fue la que me buscó porque estaban buscando un personaje en Televisa que no habían encontrado, que le surgía y que entraba ya, a los 2 días, ¿no? Entonces no me conocía nadie en Televisa, pues yo no he ido ahí porque no podía entrar. Entonces me piden mi demo, me piden mi material, todo, me eligen, me quedo. Y todo fue de, ok, ya, me desbloquearon en Televisa, ya por fin voy a hacer una novela, ¿no? Empecé con La Usurpadora. Yo estaba muy contenta de que por fin el desbloqueo en la televisora, ya sabes, el segundo aire. Y a la semana de eso, diagnostican ahora a mi papá con cáncer. Y para mí fue así de, no es cierto. O sea, ¿qué onda con el universo? ¿Otra vez? No puede ser, ¿no? Fueron 5 meses que se fue rapidísimo. Le agradezco mucho esa novela porque me dio la oportunidad de yo estar trabajando. Era un personaje que estaba pues, esporádicamente, ni siquiera en todos los capítulos, pero sí tenía juego en el 70% de la novela. Y eso me permitía ir a mis llamados, pero seguir yendo a atender a mi papá, hospital, mi casa, foro, hospital, foro, mi casa, así era, ¿no? Hasta que él fallece, yo termino de grabar en agosto, me parece, finales de julio, agosto. Él muere en octubre. Y pues se vino la pandemia en marzo. Y aquí estoy, después de 3 años de pandemia, ¿verdad? Bueno, casi 3. Pero que para mí ha sido también una pausa drástica. Claro. Porque ha sido ahora el duelo diferente, mi orfandad diferente, porque ya es al 100%. Y el volver a empezar de cero, así me vuelvo a sentir, ¿sabes? Me vuelvo a familiarizar, por dónde empiezo. A reconectar. Claro. ¿No? Claro. Oye, dentro de estas pérdidas me imagino que algo te ha quedado, algo has aprendido, que te has llevado a lo profesional también. Sí. ¿Qué ha sido? Fíjate que justo acababa yo de hacer un casting donde me preguntaron sobre eso, porque estas emociones con las que yo trabajo, porque al final vengo de escuela marguliana, en donde hay que interiorizar, me sirvió muchísimo para enriquecerme a nivel emocional. O sea, yo trabajo mucho, siempre he creído que tenemos como una especie de biblioteca emocional.
Mientras le tengamos orden, es como voy, qué emoción me toca para el personaje, ¿no? No creo que se deba, creo que es erróneo a veces, y si lo hacemos hay que saberlo dar la vuelta. Eso de recordar las vivencias y traerlas para el personaje, creo que es muy delicado, no se debería hacer. Es que es muy difícil, ¿no? Me imagino. Porque además puedes realmente quedarte ahí como emocionalmente tocado, ¿no? Entonces, pero sin embargo, sí creo que es importante que esa emoción que sí tenemos o que experimentamos, sí la podemos llevar a esa biblioteca para decir, yo ya sentí esto, ¿dónde físicamente lo registro? ¿No? ¿Cómo me sentí? ¿Dónde lo canalicé? ¿Dónde sentí el vacío? ¿No? Okay. Algo que me acuerdo cuando pasó lo de mi mamá, a diferencia del duelo de mi papá, era que yo me sentía físicamente y emocionalmente como levitando por meses. Sentía yo que no pisaba, me sentía yo como flotando todo el tiempo. Y cuando de pronto emocionalmente me han tocado personajes que tienen que ver con esa sensación, sé cuál es el nombre que le doy, ¿no? De hecho, como a los 8 meses de que mi mamá falleció, me tocó un personaje que fue mi catarsis de lo que me acaba de pasar con mi mamá. Yo estaba haciendo casting para una serie que hicieron unos chicos para el IMSS, por pedido. Fui hacia un personaje y estando ahí me dice el productor y el director, ¿sabes qué? Mejor haz casting para este. Y me empiezan a contar la historia del personaje. Me dice, esta es una mujer que está enferma de cáncer de ovario, que se va a morir, que no sé qué. Y yo con mi cara así de, ok, conozco perfectamente el tema, ¿no? Y entonces hago el casting, me quedo, pero el día que me toca hacer la escena, yo tenía 8 meses de no pisar un hospital de entrada, ¿no? Me toca en un IMSS, donde murió mi mamá en un IMSS. Y lo primero que me llegan es, ay, tu vestuario y mi batita azul, ¿no? Para mí las fue... Las memorias, luego, pero inmediato, no es algo que puedas evitar, te llega, ¿no? Entonces ya tenía yo claro el personaje, claro el guión de cómo lo íbamos a hacer, pero sin embargo no es lo mismo estar ahí, ¿no? Entonces había una escena en particular donde mi personaje está muy mal, a punto de morirse, llorando en la cama, en la camilla, diciéndole a la doctora de que por favor no me deje morir, ¿no? Y para mí fue súper fuerte porque además yo soy idéntica a mi mamá. O sea, quienes han visto las fotos de cuando ella era joven y las mías somos gotas de agua. Y la voz además es igualita. Siempre nos confundían por teléfono o algo. Entonces, algo pasó que yo no sé cómo explicarlo, como si hubiera tenido yo un desdoblamiento, que mientras yo, Lili, actriz, estoy en escena ensayando, una parte de mí estaba como por fuera viendo a mi mamá. Entonces fue... Claro. Ensayamos solo una vez para marcar lo que iba a pasar. Ahí fue cuando me di cuenta de esto que me estaba pasando y solo le pedí al director, dame 5 minutos, justamente para no mezclar este tipo de cosas. Sí, emocionalmente dar lo que necesita el personaje, porque ya lo conocí, porque lo viví, pero no quedarme y engancharme con lo que estaba yo pasando, ¿no? Entonces, respiré, me mentalicé, hice toda mi cuestión de trabajo que durante años me educaron para desprender, para saber dónde estás en el aquí y ahora. No es tu viaje, ¿no? Estás aquí. Lo hicimos 2 veces, la primera y la protección, y bueno, salió súper bonito. Pero sí fue para mí fuertísimo. Yo recuerdo que en ese entonces estaba yo en Capadocia con Itatí, en las mismas fechas, y a los 2 días que me tocó grabación con ella, le conté de esto que me acababa de pasar, y me dice, es que fue tu catarsis, lo que no habías asimilado de lo de tu mamá, ¿no? Entonces fue muy padre vivir eso, pero fue fuerte, porque pues cómo aprendes a dividir cuál es lo personal y lo que vas a dar al personaje. Como una terapia así en chinga y súper confrontativa. Sí. Y entonces al final del día esas emociones que uno sí tiene, que uno ya conoció, que uno ya vivió, pues terminan siendo tus herramientas. Yo nunca he estado de acuerdo en que al menos el actor, las otras personas se dedican a otra cosa, pero yo no estoy de acuerdo en que los actores trabajemos en terapia para evadir o para trascenderlo, para ya, adiós, eso no pasó. No. Yo siempre he creído que el actor, en lugar de evadir o decir ya, eso ya pasó, adiós, a borrón y cuenta nueva, no, al contrario. ¿Dónde lo pongo
porque tarde o temprano me puede servir Ajá. para crear un personaje. O sea que incluso el trabajo actoral puede servirte como terapia, Por supuesto. como procesamiento, como entendimiento de una situación para transitar a otro estado. Por supuesto, entendimiento, emoción, catarsis, todo eso. Años después tuvimos una obra de teatro que nos escribieron especialmente a una amiga, a Gabriela Barajas, que le mando un saludo, y a mí, que se llamó Telegramas. Y esa obra, queríamos hablar de hermanas, porque ella y yo nos parecemos mucho, siempre nos toca competir en los mismos castings, ¿no? Y de pronto dijeron, bueno, el dramaturgo, Daniel de la O, nos dijo, ¿de qué quieren hablar? Y venía este tema de la muerte de mi mamá, de cómo, pues, había sido una cuestión también familiar un poco distante, no sé qué. Entonces, fuimos enriqueciendo la obra, tanto de lo de Gabriela, porque acababa de estar embarazada, entonces se sumó eso a la obra. A mí me sirvió muchísimo también el entendimiento desde otra perspectiva de estas hermanas. En la obra muere la mamá y la que se queda, que es el personaje de ella, siempre reclama que nunca estuvo la otra, porque ella se fue a hacer su vida y ella estuvo ahí y nunca se separó, ¿no? Y ahora viene a buscar la herencia, que es un collarcito. Pero cada una tiene sus dolores, sus tristezas, claro, y todo asimilado de diferente manera. Y esa obra me sirvió muchísimo también para el entendimiento emocional de mi vida familiar personal, ¿no? Entonces sí creo que de alguna manera esa elección personal también, hasta dónde le das a un personaje o le pones o le quitas de tu trabajo de vida, ¿no? De las vivencias. Algo que a mí me ha pasado mucho, que con personajes, a mí por mi perfil me han dado durante años muchas chavitas, ¿no? 17, ahorita ya subí por fin a los 20, 25. Pero justo me ha ayudado la experiencia personal que tengo de vida. Que si tú haces un personaje crudo, fuerte, de una chavita de 20, posiblemente una chavita de 20 reales no los pueda tener, ¿no? Como para aportarlos. Estaba pensando en eso que le llaman la madurez, que de alguna forma también podríamos decir se trata de experiencias que te han ido formando, forjando, y que muchas de esas experiencias tienen que ser difíciles, rudas, y que tal vez, afortunadamente, muchas personas no las tienen en sus primeros años de vida. Entonces, a veces terminas de comprender esos estados de ánimo bastante más tiempo después. Pensaba que algo parecido sucede a veces con la música. Me comentaban, por ejemplo, que tocar ciertas piezas a veces no depende de la habilidad técnica. A veces tienes la destreza para hacerlo, sin embargo no tienes las herramientas emocionales para decodificar lo que allí está encerrado y entonces transmitirle al público lo que esas notas musicales quieren decir y no las notas en sí mismas, ¿no? Eso que acabas de decir con ese comparativo de la música es exactamente lo que creo que pasa con el actor. Si tú no tienes esa conexión con esto emocional, ¿cómo transmites eso? Se queda en la forma, se queda en el por encimita. Técnicamente tocarás la pieza maravillosamente y dices, wow, está increíble. Pero si alguien se apasiona y se identifica y lo transmite diferente, dices, es espectacular. Ah, ya me di cuenta. Ajá, exactamente. Claro. Y creo que es ahí, como a mí me gusta trabajar, y que yo creo que por eso cuando estaba en la escuela no conectaba con la primera, porque yo sentía que en la primera era solo esa forma sin profundizar. Qué padre, que hasta después de un buen rato de plática podamos ir como conectando esos puntos que son difíciles de atender. Y para conectar otra cosa, ahora te invito a que tú hagas una pregunta al universo, a la vida, a lo que quieras, y que la hagas en voz alta. Okay. Y luego, pues echas acá unos dados a ver qué sale. ¿Te late? Ok. ¿Puede ser preguntas sobre lo que sea? Lo que quieras. Han preguntado sobre el pasaje, han preguntado sobre su carrera, sobre su matrimonio, sobre lo que tú quieras. Ok. Digo, aunque creo que la respuesta la tengo porque al final siento que no erraré la carrera y cada que vuelvo a empezar estoy en el lugar correcto, pero creo que sí quiero preguntar eso, que si a mi nivel profesional, no solo como actriz, sino
como conductora, que también ya estoy enfocándome otra vez y dándole fuerza a eso. A la locución también estoy retomándola. O sea, hay ya cosas que todavía no asimilaba como mías. Ahora ya las estoy haciendo. Pues sí estoy en el camino correcto. Ok, a ver. Venga, ¿quieres tirar unos dados? A ver como qué nada sale. más le hago así. Ajá, ¿ya? los pones aquí en la mesa y vemos, hacemos cuentas chinas ahí. Ok, a ver. Cuentas chinas, ¿verdad? Tenemos 2 y 2, 4 y 6, 10. Vamos a suponer que es la página 164. Ok. ¿Te gusta? 6 Va. y 4. Y esto es la sección Pregúntale a. Y en este caso le estamos preguntando a Rosario Castellanos Wow. a través de su libro que conjunta toda su obra poética y se llama Poesía no eres tú. Está padre, ¿no? Porque siempre es como esa onda de poesía eres tú. No, aquí Sí. dice no. Poesía A no eres ver. tú. Dice, voy a leer los 2 párrafos que están aquí al inicio. Mujer 1. Ah, mujeres, ¿qué hacéis aquí? ¿Plañendo como si la ciudad entera custodiara vuestro duelo? Mujer 2. ¿Os quedáis aquí, solas como torres, edificadas para contener un mísero puñado de cenizas, y afuera la ciudad alza sus brazos con ademán de náufrago y huye despavorida mientras el fuego muerde sus talones? Va de nuevo, va segunda toma. A ver si le entendemos un poquito más aquí a doña Chayo. Ajá, así el análisis de texto. Ajá. Mujer 1. Ah, mujeres, ¿qué hacéis aquí? Plañendo como si la ciudad entera custodiara vuestro duelo. Mujer 2. Os quedáis aquí, solas como torres edificadas para contener un mísero puñado de cenizas, y afuera la ciudad alza sus brazos con ademán de náufrago y huye despavorida, mientras el fuego muerde sus talones. ¿Qué puedo interpretar? Interpretación de texto. Exacto. ¿Qué puedo interpretar? Que hay que salir. Que no hay que quedarse ahí, esperando. Sí. Sí, yo también entendí algo así, como que no hay que quedarse quieto como una torre. Porque hay un mundo afuera al que nada más es salir para que no te pise los talones y te quedes ahí esperando, ¿no? Ya, o sea, de lo que te digo, había yo estado ahí, guardado la conducción, guardada la locución, no me he animado a hacer mis demos porque digo, ay, bueno, ya me necesito preparar más. No, así, o lo hago, ¿no? O sea, no me puedo quedar ahí esperando a que lleguen estas cosas, sobre todo en ámbitos que me gustan mucho y los disfruto. La conducción me encanta, la locución me encanta, y pues de alguna manera es nada más asimilarlo. Está bien, me asumo como tal. Va. Está buenísimo. Oye, Lilia, ¿qué sigue para ti? ¿Qué planes tienes? ¿En dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden rastrear? Etcétera. Pues mis redes sociales allá ando. Subo de repente cosas, a veces ando muy desaparecida, pero allá ando. ¿En dónde estás? Estoy ¿En en Instagram y Twitter. Estoy como @LiliaMendoza_ y en Facebook como Lilia Mendoza, ¿no? Fíjate que justo con esta pausa de la pandemia, independientemente de la cuestión actoral, que ha habido muy poco, retomé lo que mis papás hubieran querido que estudiara. La cuestión contable. Ok. El despacho de mis papás pues se quedó a la deriva. Entonces asumí la dirección del despacho de mis papás, y aunque yo no soy la contadora, porque lo aclaro, yo no estudié contabilidad, sí tengo al equipo profesional que lo hace. Tengo contadores, tengo gestores vehiculares y tengo un abogado ahí que se encarga de la cuestión legal. Y decidí justo en la pandemia asumirme como la directora ya oficial del despacho, apoyar a colegas actores que están mal con sus cuestiones fiscales. Ajá. Y hemos estado todo este tiempo apoyándolos. Entonces a mí me encanta porque en lo que salen los castings y en lo que hago mi trabajo como actriz, pues estoy enfocada a que el despacho mes con mes esté generando pues las declaraciones que debe de ser de los impuestos y no sé qué, y superviso todo, que si los trámites de vehiculares, que si cambio de placas y no sé qué, también. Entonces me enriquece mucho porque sin querer es algo que mi papá y mi mamá hubieran querido, Claro. y ahora lo retomo. Inevitablemente me está apasionando, lo combino y es algo que no me es ajeno. O sea, al final crecí en un despacho y en familia contable toda la vida.
Yo empecé en mis cursos de verano yéndome a trabajar con mis papás. Entonces, en cuanto el contador me habla del lenguaje contable, entiendo perfecto de lo que me está hablando. Entonces he estado combinando eso, de pronto dirijo castings también, solo por proyectos como muy específicos. Y pues fíjate que justo el cierre de año era enfocarme qué quiero hacer, ¿no? O sea, si bien no ha habido grandes personajes ni oportunidades de castings porque había estado con la pandemia muy limitado, sí, pero he estado dándole vueltas a esto de mis demos de locución y conducción y lo he estado como postergando, pero con la respuesta que nos acaba de dar Castellanos, pues no. O sea, creo que este cierre de año lo que tengo que hacer es enfocarme, ¿no? Enfocarme a por fin ejecutarlo, a reunir mi material para hacer los demos correspondientes y enriquecer mi trabajo, no nada más como actriz, sino como conductora y las cosas que salgan de locución están padres, ¿no? Y además la parte de la contabilidad es súper importante y muy necesaria para el gremio, ¿eh? Créeme. Sí, no, bueno, Conozco a muchas personas que necesitan. Y urgentemente, porque además las productoras es una realidad que ya están siendo obligadas por el SAT a que contraten gente solo con sus papeles en orden. Entonces, como actores, si no tenemos la 32D positiva, pues ahí no ya trabajamos, saben. ¿no? Entonces, estoy ahí contenta. Saben alguien que habla los dos lenguajes. Exacto, los dos lenguajes. Eso ha ayudado mucho porque justo si el contador le suelto, él habla con el cliente, pues él le habla de números y gráficas que el contribuyente dice, ay, ¿de qué me estás hablando, no? Y yo soy pues más visual y artística, entonces hablo con directores, fotógrafos, actores y les explico y les aterrizo el lenguaje contable al manzanitas 2, ¿no? Entonces lo entienden de otra manera y ha sido muy práctico y muy fructífero, la verdad. Gracias. Gracias, Lilia, por platicarnos, por mostrarnos tu trayectoria y por abrir tu corazón. No, hombre, pues muchas gracias a ti por invitarme. La verdad es que qué rico platicar de todo esto, sobre todo pues no la clásica entrevista de la trayectoria, que ya lo platicamos mucho, ¿no? Sino de qué hay detrás también de la construcción, de lo que tú decías, ¿no? De cómo abordamos ciertas cosas o cómo trabajamos con las experiencias de vida para enfocarlas a nuestro trabajo, ¿no? Muchas gracias a ti por invitarme. Gracias. Pues bueno, esta fue otra charla más con una rifada de la creatividad con Lilia Mendoza y me parece que de esta experiencia podemos sacar varios puntos que son importantes. Bueno, que al menos a mí me lo resultaron. Valdría la pena que tú también nos digas en los comentarios qué otras conclusiones sacas. Pero mira, primero me pareció que este asunto de la educación tiene que ver con la pasión. Si a ti realmente te apasiona algo, la distancia que tengas para ir a ese lugar donde tienes que entrenarte, donde tienes que profesionalizarte, no importa. Todos tenemos que hacer a veces esos sacrificios de horas en el transporte público, de tomar ciertas medidas para modificar nuestra vida cotidiana con tal de lograr nuestras pasiones. Así es que vale la pena dedicar ese tiempo. También creo que con Lilia aprendimos que a veces es importante romper los lugares seguros. Allí donde ya te sientes en orden, en confianza, a veces no necesariamente es el lugar donde vas a crecer. Y entonces hay que romper, como decía Hermann Hesse en Demian, hay que romper ese huevo para entonces aplicar a un mundo nuevo, a un mundo diferente, tal vez más amplio. Y sí, seguramente en el momento más arriesgado, pero vale la pena romper ese huevo. También creo que es importante el tema del proceso emocional. Con estas charlas nos hemos dado cuenta que todos nosotros, todas nosotras, vamos viviendo nuestros procesos emocionales a veces distintos o diferenciados de nuestra carrera profesional. Y en la medida en la que lo integramos, es lo que nos hemos dado cuenta con esas charlas, podemos mejorar, enriquecer nuestra actuación profesional en el ámbito en el que te desarrolles y no distinguirlas, no diferenciarlas. Entre más las unamos, más vamos a poder obtener de ellas. Y bueno, por último, creo que otra charla más que nos hace ver que para muchas personas la pandemia nos ha planteado buscar nuevos horizontes. Y esto, más que una conclusión, me gustaría dejártelo como una pregunta. ¿A ti qué te hizo plantearte la pandemia? ¿Un nuevo horizonte profesional, personal? ¿Cómo lo estás afrontando? Cuéntanos. Yo soy Everest Landa, le agradezco al Chino por toda esta producción tan bonita que siempre tenemos y nos vemos muy pronto con
otro podcast más de Rifades. Gracias. Gracias. Casero Podcast se hace audio. Hola, bienvenida, bienvenido, bienvenide a esta comunidad creativa. Vamos a estar hoy con un nuevo episodio de Rifades, en donde vamos a platicar con Lilia Mendoza. Ella es actriz egresada del Foro Teatro Contemporáneo bajo la dirección de Ludwig Margules en 2011. 2001. Va de nuevo, perdón. ¿Cómo? Ludwig, ok. A ver, permíteme tantito, déjale regreso. Sí. Ok, hace un tiempo. Okay. Mejor egresada y mejor me hagas porque van a hacer cuentas y números. 3, 2. Bueno, pues fue por eso y porque pues empecé el proyecto hace como pues ya unos meses. Se lo conté aquí a Chino, somos cuates profes de Acatlán los dos. Qué padre. Nos damos clase ahí en comunicación. Le dije, mira, tengo ganas de hacer este proyecto. Y me dijo, pues lánzate acá, lo armamos. Y pues nos asociamos para estarlo haciendo. La idea es hablar sobre creatividad, sobre procesos creativos. Claro, hacer esto de cómo tomaste la decisión de estudiar lo que estudiaste, qué trabas encontraste y todo lo demás. Pero algo que me interesa mucho es algo que no he visto en otros espacios, porque hay un montón de podcasts como estos. Y es observar la creación como de una forma más aterrizada. Ajá. O sea, yo me encuentro un montón de entrevistas. De lo mío, ¿no? De guionistas y escritores que son así como de, sí, pues es que es enfrentarte con tus demonios y tocar el alma y cómo escribes. Exacto, ¿cómo le entras? Y lo mismo me parece que pasa a veces con la carrera de actores, de actrices, pues porque mucho se basa como, pues, en los anecdotarios y cosas que han sucedido en rodajes y demás, lo cual es buenísimo. Pero también me interesa ver, pues, cómo te preparas, claro. Cuáles son las alternativas laborales de una actriz profesional. O sea, todo el tiempo estás frente a cámara, o qué otras cosas haces. Exacto. Ahorita pues, estaba viendo en tu semblanza, ¿no? Te voy a presentar. Y pues está esto de ser coach, etcétera. ¿Y dónde se hace eso de coach? Y etcétera, ¿no? Claro, O sea, lo que quiero es como dar un panorama mucho más realista de lo que tu profesión. Contamos. Ok, perfecto, está buenísimo. Entonces, pues sí, la semana pasada estuvo otro actor, precisamente. ¿Quién estuvo? Enrique Cueva se llama. Él también está haciendo mucha dirección de... Es uno gordito, barbón, y por supuesto que lo conozco. Dirigió casting muchos años y sigue dirigiendo casting. Sigue dirigiendo casting, claro que lo conozco. Sí, es mayor, ya como de 50 y tantos. Sí. Claro que lo conozco. Sí. Él actuó en un documental, en un corto que hice hace 1000 años con Roberto Sosa, que vi que estuviste con él tomando un curso o algo por el estilo. Hace 1000 años, fue de los primeros que tomé de cine, sí. Ahí con él. Estuvieron juntos en ese corto. Sí, qué padre. Entonces, bueno, un poco va a ser eso. Ok, va, perfecto. Más o menos la idea es platicar primero de tu historia y luego te voy a ir haciendo algunas preguntas ya más específicas. Va. Y hacia el final... te tengo allí azúcar, gracias. No sé si la ocupas. Súper, sí, mil gracias. Ahorita para el clima que tenemos,
Amaneció Iban a helado. poner miel, pero dije, no va a ser que No, sea está buenísimo. alérgica o ya sabes que luego No, de yo pronto soy así súper como- dulcera, entonces para un tecito así le atinaron perfecto con mis 3 dosis. Va. Y y luego ya hacia el final te toca a ti hacer unas preguntas. Ok. Haces, bueno, una pregunta, se la Ajá. haces al universo. Tiras unos dados y del Wow. número que salga vemos qué página toca de este, ¡Ay, qué ¿no? bonito! Y a ver qué te dice Rosario Castellano sobre tu pregunta. Está increíble, qué bonito. Va, súper, me encanta la idea. Ay, me encantó tu estudio. Fíjate que yo tenía un programa de cinéfilos, lo estábamos haciendo en la Universidad de la Comunicación, en radio, pero luego lo empezamos a poner en el Facebook Live y nos fue mucho mejor porque pues no hay como que te vean, ¿no? Ah, ya. Pero luego lo mudamos a la Facultad de Cine y luego las instalaciones ya fueron muy complicadas porque no tuvieron las herramientas para tenerlo como radio, televisión. Ajá. Y luego vine a presentar la película del Vigilante y luego ya no tuve tiempo porque pues también como no tan fácil se consiguen patrocinadores para seguir manteniéndolo Sí. y es un programa semanal. Entonces, y nosotros lo hacíamos en vivo, cada miércoles. Entonces, para mí llega un punto en el que dije, ay, no, ya no puedo más. Pero cómo lo extraño. Porque justo invitaba a mis amigos, directores, productores, Claro. pues, todo a hablar de su vida y todo. Entonces, de pronto digo, ay, me quiero animar a retomar. A retomar. Y tu espacio está bien chido. Igual también lo podemos hacer en vivo. Aquí lo podemos transmitir. Déjame meditarlo para ver si me da la vida el regresarlo. Porque sí lo quiero regresar. La verdad es que lo manejaba para justo difusión del cine, para que los que estén en cartelera puedan hablar de sus proyectos y también para hablar de trayectorias. Entonces, puede Sí. ser una muy buena idea. Pues sí, ahí platican. Ujú, Ahorita se pasan números ahí. ujú, ujú. Porque tu espacio está bien bonito. Entonces, a ver qué tal. Ay, mira, Y súper profesional el chino, por cierto. súper. Aquí no te molesta si se ve, no se ve, ¿verdad? No. Perfecto. Por cierto, esto se edita y lo vamos a pasar en YouTube Súper. y también pues en todas las plataformas de audio. Va. No sé, como dentro de un mes y medio más o menos. Yo Ah, te avisaría ok. por Facebook y Súper. etcétera. Te paso las ligas. ¿Listos? Excelente. Ah, ¿más me das nivel, por favor? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Y ya igual la vas a hablar hacia el Sí. micro. Y acuérdate, después de la presentación me das unos 3 segundos para poder hacer el corte y separar, ¿va? Yes, sir. Venga. Vámonos en 3. ¿Ya revisaste el prompter? ¿Todo chido? Ay, me encanta que está con pronto. Ya estábamos. Está genial. Ahí está, sí, estamos. Venga. Vámonos en 3, 2, 1.